Muy buenas noches. Estamos con la satisfacción de siempre que iniciamos la noche menos pensada acá desde Unión TV porque llegamos hasta ustedes. Y por supuesto es una gran satisfacción, ¿verdad, Oscar Ferraro? Buenas noches. Buenas noches, Marco. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, un programa hoy especial. Excelente, me alegro. Vos ya diste alguna pista. O sea, ya di una pista. ¿Eh? Sí. Ya entraste en la vía. Ya entré en la vía. Correcto. Rubén Ovelar, buenas noches. Muy buenas noches, mi querido Marco. Hola, Oscar, también las buenas noches, el abrazo fraternal para todos los que nos están sintonizando esta noche para ver la noche menos pensada. ¿Vos qué pista das sobre el programa de esta noche? Estoy sobre la vía. ¿Estás sobre la vía? Sobre la vía, no en la vía. No, sobre la vía, sobre la vía. Hablando de la vía, recientemente Chile empezó a habilitar el tren que es el, digamos, más veloz de Sudamérica. Un tren de tecnología que empezó con el gobierno de Piñera. Eso es lo bueno cuando, digamos, se hacen proyectos de Estado y no para un periodo presidencial nada más. Empezó Piñera, inauguró Boric. ¿Te imaginas? De derecha a izquierda. Cuando es algo importante para un país, no se tienen que mirar ideologías, intereses políticos. Es un plan de Estado y no de gobierno. Un plan de Estado y no de gobierno. Claro. Entonces, bueno, pero digamos, eso, digamos, automáticamente hizo pensar a mucha gente en Paraguay. ¿Y nuestro tren de cercanía? ¿Qué pasó con el tren de Pacarayá de Asunción? Automáticamente mucha gente comenzó a preguntarse. Y hace más de 2 décadas, por lo bajo que no tenemos tren acá en Paraguay. Yo creo que más. Yo creo que seguramente más. Posiblemente. Pero de todas maneras, ese es el tema que vamos a encarar esta noche. Y ya tenemos acá en nuestra mesa de trabajo a Alberto Campos. Él es responsable del área de comunicación de FEPASA. FEPASA es la empresa Ferrocarriles del Paraguay que tiene la concesión de todo el sistema ferroviario en Paraguay. Es una empresa, una sociedad anónima, pero cuyo mayor actividad es el Estado paraguayo. Es así, Alberto Campos. Buenas noches. Gracias por tu presencia. Buenas noches, Marco, Oscar, Rubén. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento de acompañarlos. Y gracias realmente porque este proyecto Tren de Cercanías, la implementación del Tren de Cercanías ya deja de ser proyecto, la verdad. La implementación de este tren está mucho en boca de todos y la verdad que estamos para informar en la medida que vayan sucediendo las cosas. Recientemente estuvo en el mismo lugar donde vos estás un concejal de Asunción y hablando de la participación de la municipalidad de la capital con respecto a temas de cercanía que les incumbe mucho porque bueno, va a ser un sistema de comunicación, de transporte que va a involucrar a la capital y a varias ciudades del área metropolitana y ni siquiera es, digamos, del sector oficialista y por supuesto tienen, digamos, se lo vio con la mejor predisposición para, digamos, apoyar todo desde la Junta Municipal para este emprendimiento. Sí, la verdad que contamos con el apoyo de municipios y concejalías municipales en un 100%. En un 100%. Imagínense ustedes pueden imaginarse lo que puede ser para un concejal o un intendente como de Areguá o de Pacaraí. ¿Cierto? Pacaraí, por ejemplo, no es Colorado, ¿verdad? Negrete. Y sin embargo es la persona que más nos está apoyando 24/7. Por ejemplo, concejales que no son a lo mejor colorados, sin embargo son personas que están apoyando mucho, hablan con las personas que viven cerca, les hacen involucrar en el proyecto. Realmente todavía el proyecto no está generando la información que debería estar generando, porque todavía se está trabajando en, como se dice, en municipios, Ferrocarriles del Paraguay y un equipo de técnicos. ¿Y cuándo comienza eso, Marcos? Alberto tiene la respuesta. Buena pregunta, gracias, Oscar. Nosotros tenemos unas estimaciones. Sucedieron varias cosas que es importante aclararlas para darle un marco. Sí. Como decía recién Marco, el marco, ¿verdad? Va a la redundancia. Sí. Ferrocarriles es la concesionaria del sistema ferroviario en toda la República del Paraguay. Es una sociedad anónima que el Estado le da la responsabilidad de devolverle a la ciudadanía sus trenes, que se perdieron por muchísimas razones que todavía no creo que sea el punto hoy hablarlo, pero existen razones serias por las cuales se abandonaron los sistemas ferroviarios. En este caso hablemos del tren de cercanías y realmente tenemos una agenda muy marcada, principalmente desde que el gobierno de Corea a través de una agencia nos propone al Paraguay como gobierno, de gobierno a gobierno, yo les hago el tren de cercanía, pero no se limita en yo les hago el tren de cercanía, se limita, se enmarca en un contrato, en una subconcesión, es decir, Ferrocarriles le daría
El concesionario le daría la subconcesión. La figura es concesión, entonces. Subconcesión. Claro, porque la concesión tiene La FEPASA. concesión ya tiene ya, FEPASA. ok. Entonces, como es una subconcesión, FEPASA le da el derecho a una empresa, a un consorcio coreano. Perdón, un Sí, paréntesis. sí. La concesión puede ser en forma directa, ¿no hay licitación en una concesión? Así es, porque el Estado le concesionó a Ferrocarriles del Paraguay su sistema ferroviario en toda la República. ¿Puedo hacer una traza ferroviaria Pedro Juan hasta Concepción? Se puede. Pero las trazas que ya teníamos son las que nosotros estamos realmente protegiendo, que es Asunción Encarnación, Villarrica Abaí, y son las trazas que... Voy a preguntar mejor. Sí. FEPASA puede, a ver si la palabra sea la correcta, digitar, decir, fulano de tal va a explotar en carácter de concesión Sí. el tramo Pacaraí Asunción. Asunción. Se puede, porque es una subconcesión. Las concesiones sí el Estado suele llamar a licitación y a la mejor Ya, oferta, ok. pero en este caso la concesionaria, que es FEPASA, tiene la capacidad, como sociedad anónima nos rige el derecho privado, digamos, Claro. Ya, ok. de hacer un concurso interno, ¿por qué no? Un concurso como cuando una empresa privada llama a concurso y a la mejor oferta. Pero en este caso, tenemos que serle sinceros, no es una idea de FEPASA, che, rehabilitemos el tren, llamemos a los coreanos, no fue así. Es importante que la ciudadanía entienda el marco de la situación. El gobierno de Corea nos propone a los paraguayos y el gobierno de Paraguay cuenta con FEPASA como una empresa concesionaria y le va a dar a FEPASA una misión, a Ministerio de Obras Públicas otra misión, a el Ministerio del Ambiente sus propias misiones cada uno como gobierno y va a implementar un proyecto con el gobierno de Corea. Entonces, digamos que no era pertinente hacer una licitación puesto que el gobierno de Corea propone Es gobierno con gobierno. gobierno con gobierno. Y Sí. propone de la siguiente manera. Propone, yo no solamente te financio un tren, no solamente te construyo un tren, no es te opero el tren, es financiación, operación, construcción, sobre todo, y esto es muy importante, transferencia de tecnología. Es decir, el gobierno de Corea, a través de su agencia, una agencia promotora de exportaciones, sería como nuestra propia Rediex, que es de Corea, hizo el consorcio allá y ese consorcio Sí. nos ofrece toda una serie de cosas, tales como, por ejemplo, educarle a nuestros colegas, a nuestros compatriotas en el famoso modo de gestionar el sistema ferroviario, que lo perdimos hace 30, 40 años, Sí, ya no sí. tenemos. Entonces, no es una ciencia que conozcamos, entonces tenemos este tiempo de Formación. de subconcesión para aprender de vuelta lo que no desaprendimos. Pero por un lado, tengamos en cuenta que este es un tren nuevo, moderno, eléctrico. Hay mucho que aprender y ellos nos están ofreciendo, incluida la capacitación de nuestro personal. Pero Alberto, no me dijiste todavía, no contestaste mi Sí, pregunta. preguntame otra vez. No, ¿cuándo comienza? Bueno, entonces hay que... ¿Verdad? Te Porque di de ahí todo el partió marco, por la- te di todo el marco porque realmente Sí. en este No, momento... está bien, No, está bien eso, porque es una forma de explicar Sí. todo el entorno, para es poder, muy importante. para poder poner fechas, porque la gente si no después se pone ansiosa y dice, Alberto dijo tal fecha. Sí. Bueno, entonces es importante, el gobierno de Corea recibe una respuesta del Paraguay a través de una ley marco, se le hizo una ley marco a este proyecto, muy importante fue porque entonces así el gobierno de Corea o las empresas que acompañan esta iniciativa del gobierno de Corea se sienten también respaldadas, porque van a invertir mucho. Y ahora viene la respuesta, Oscar. Esto Aproximadamente. tiene una ¿verdad? agenda de 6 meses, un poquito más de 6 meses de estudio de ingeniería. Esto comenzó recién después que la ley le dice a los coreanos, sí queremos, estamos de acuerdo y te vamos a dar un marco jurídico para que te manejes de esa forma. Y te decía, no solamente es operar, construir, financiar, sobre todo ellos cobran, se llama el sistema de pago el sistema de subcontratación se llama pago por disponibilidad. Es decir, ellos van a elegir sus proveedores. Ellos van a elegir sus proveedores, ¿por qué? Porque ellos van a cobrar solamente si funciona. Pago por ¿Proveedores disponibilidad. de qué tipo? Por ¿En qué ejemplo, sentido? los trenes tienen que ser de tal marca, van a elegir la mejor forma de hacer la electrificación, van a elegir los mejores técnicos en electromecánica, ellos van a elegir sus proveedores porque ellos van a hacer lo que cobren de la tarifa, van a sacar para cobrar su plata. Entonces es muy
irresponsable de nuestro gobierno decir, no, nosotros vamos a hacer nuestro proceso licitatorio para que ustedes gestionen. Es imposible porque el señor coreano quiere cobrar su platita, solamente si anda va a cobrar, entonces es bajo su Pero es responsabilidad. lógico que, digamos, cuando se hable de proveedores, digan, bueno, vamos a traer vagones de Corea, no de Alemania. Probablemente, ya ahí entra lo que se llama la oferta, la demanda, lo que les convenga a ellos para que realmente esto funcione y quede en buena forma. Hay unos, por supuesto, parámetros que el Estado paraguayo le va a poner, pero básicamente ellos se van a esforzar para que todo funcione perfecto y puedan cobrar las cuentas. Ahora, el trazado es Perdón, de... dentro de acá 6 meses, entonces el arranque... aproximadamente. Sí, ¿verdad? el arranque, digamos, de lo que sería obras propiamente o los contratos. Porque de acá a 6 meses se van a estudiar primero los niveles de inversión reales. Hasta ahora son niveles de inversión todavía superficiales. Macro. Ahora recién van a venir ingenieros a trabajar bajo los terraplenes de la vía, a ver si ahí hay agua, si hay todavía oro, si, qué sé yo. Hay de todo bajo las vías. Entonces van a trabajar en ingeniería. Ahí van a saber si va a haber una esquina, va a ser afectada, el portoncito, vamos a sentarnos a hablar con los señores, los vecinos. Recién ahora se va a trabajar en lo que se llama la ingeniería de detalle. Dentro de 6 meses se empieza a trabajar en lo que se llama el cierre financiero. Un cierre financiero no puede ser rápido. ¿Por qué? Porque se empiezan realmente a decir, señores bancos, este es el monto real. Ahí se va a tener el costo final. El monto real que usted nos tiene que financiar. Y ahí yo estimo también un 6 meses por nada. Sí, para el 2025 yo estimo que vamos a estar arrancando las obras, Oscar. O sea, para enero del 2025 estaríamos comenzando las obras. Si Dios 43 quiere. kilómetros serían, ¿no? Son 43 kilómetros. De Pacaraí a Asunción. De Pacaraí a Asunción, similares a un tren que se inauguró recién en Cochabamba. Trenes. Y decime, de los 43 kilómetros, yo creo que los 100, 200 primeros metros Sí. van a ser los más complicados. 300, 400, pues no. Probablemente. Pero más de eso no. Probablemente porque resulta... Tomando Asunción, ¿verdad? De Asunción. Claro, Sí. saliendo a Asunción para averiguar. Resulta que el sistema ferroviario se dejó de utilizar como cuando uno deja de usar un patio o un terreno. Evidentemente cuando dejas de usar, los vecinos hacen su canchita, otros... Cualquier cosa se hacen los terrenos que se dejan de usar. Entonces, tiene lógica, digamos, que en las zonas muy urbanizadas, en Asunción, hayan ocurrido algunas situaciones como esta, como por ejemplo, gente que estaba inundada, tuvieron que usar un tiempo la vía, y así sucesivas lejos de tu situaciones. club también. El Club Libertad mismo, mucha gente hizo su canchita de fútbol y nosotros tenemos la obligación ahora como Ferrocarril del Paraguay ir a tocar un poco sus puertas y decirle, señor, ahora ustedes ganaron la lotería. Canchita con gradería y todo. Sí, bueno, pero ganaron la lotería. ¿A qué me refiero? Realmente esos terrenos, 1.000, 2.000, 6.000 metros cuadrados, van a valer, por lo menos, por decirte, si costaba $100 el metro, van a poder vender en 300 o 400 dólares el metro. En vez de hacer Café Mayo, por ejemplo. Café Mayo tiene una industria cafetera en General Santo y Artigas. Es una industria, usa leña, o sea, imagínense. Ahí automáticamente con estos empresarios se habla uno a uno y se le dice, ¿a usted no le parece que en Patiño puede estar quemando mejor su caldera? Y sus personales van y vienen en tren. Y todos estos 6.000 metros cuadrados que tienen ahí cerca de NGO, ahí en la zona, Sí. bueno, ustedes pueden hacer edificios mirando al río Paraguay. Entonces, todos estos empresarios que nos toca de vecinos en esta zona muy conflictiva aparentemente, ya se están resolviendo de esta forma, se está resolviendo empresarialmente. Claro. Te voy a Es hacer una pregunta. un poco la lógica también. Sí. Es la lógica. No, yo lo que te quiero hacer la pregunta, más difícil, ¿verdad? Sí, adelante. No va a ser el metro como el Metrobús. Bueno, el Metrobús hay que comparar muy bien el Metrobús y te agradezco la pregunta porque siempre salta esa duda. Siempre te va a saltar. Y la ciudadanía tiene derecho a Claro. dudar. Bueno, es muy importante lo que les dije anteriormente, es un proyecto de un gobierno a gobierno, digamos. No está la contratista acá, no hay una contratista que gana con un adelanto y se raja, no existe eso. Otra situación muy distinta es que Eusebio Ayala es una calle, es una avenida llena de comercios, tiene frentistas. Sin embargo, el tren de cercanías va a usar la vieja traza ferroviaria que no tiene frentistas. Muy pocas personas hicieron su acceso sobre vía férrea. De hecho que porque anteriormente nuestro tren era a leña y tiraba muchas chispitas. Entonces la mayoría de la gente, de hecho toda la gente que son vecinos a la vía férrea, tienen la parte de atrás. La parte de atrás. Tienen sus casas con sus portoncitos de la otra, en las calles paralelas.
La verdad que el problema es mucho menor que en el Metrobús. El tema del Metrobús siempre va a ser una espada de Damocles sobre ustedes. Seguro. ¿Verdad? Y cuando dijiste Eusebio Ayala está lleno de comercios Sí. y frentistas a quienes le usurparon su propiedad y nunca le pagaron. Porque fue una cosa a Lombarete en tiempo de Stroessner. Y probablemente llega el momento de usar las documentaciones legales para este tipo de proyectos. Y la verdad que Ferrocarriles de Paraguay tiene en ese sentido la de otra ganar. cosa, Alberto. A mí me parece que nos hacía falta un tren, ¿verdad? Te estamos hablando y te estamos poniendo un poco cáscara de banana porque dijimos que íbamos a tomar un café Sí. para conversar sobre todas las cosas, ¿verdad, Rubén? Así es. Pero para mí puede ser una gran oportunidad de tener un tren de cercana y lejana cercanía también, ¿verdad? Sí. Porque va a ayudar a muchísima gente a tener un transporte seguro, serio. Ojalá sea así, ¿verdad? Sí, va a ser. Corea, por ejemplo, es el único país que no tuvo accidente ferroviario el año pasado. Es decir, es una de las 8 potencias ferroviarias del mundo. Tiene gestión ferroviaria impecable, tiene modernidad, todo. Realmente vale la pena este nuevo aliado. Y ahora, que pero tenemos. danos algunos datos, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, acá me pasaste un dato que serían 126.000 personas Por día. Sí. Sí, 126. 126. Pero esto, ¿entran y salen? o- Entran y salen. Vamos a Entran. suponer 50 a 100 mil personas todos los días va a mover ese trayecto, ese tren. Ahora, pónganse ustedes a pensar, y la verdad que para que se pueda pagar con su propio ticket la inversión, o sea, imagínense, estamos hablando de una inversión súper importante para la ciudadanía que se puede llegar a pagar sola. Entonces, para que ocurra eso, más o menos tienen que transportar 100.000 tickets por día. Entonces, ¿qué se puede hacer desde la ciudadanía? Perdón, ¿la tarifa quién fija? La tarifa Paraguay. El subcontrato, Ok. la subconcesión incluye, y se le aclara muy bien en la subconcesión, que Paraguay va a definir la tarifa. Nosotros tenemos la obligación de pagar una cuota anual. Y Corea va a aceptar. Y No hay Corea- parámetros mínimos. No hay, porque en realidad, como se llama pago por disponibilidad, no quiero ser tan técnico en la parte económica, para eso yo creo que está nuestro presidente Facundo Salinas, dicho sea de paso, les manda saludos, está más embebido en la cuestión de los tratos económicos con Sí. el consorcio coreano, sí. Pero básicamente implica que Paraguay va a decidir su tarifa, lo que significa que la subcontratación o la subconcesión está condicionada por sobre todo que Paraguay tiene que pagar una anualidad y garantizar 100.000 pasajeros día. Supongamos que haya 90.000 pasajeros día en un promedio de un año. Y bueno, Paraguay va a tener que sacar de su bolsillo por ese 10.000 que faltó. Porque lo que se hace con ello no es que el Estado le da una hipoteca, no es que estamos dando no es una garantía así, digamos, que arriesguemos demasiado. Realmente lo que se arriesga es en el caso que no se llegue a los 100.000. Si Bueno. hoy funciona el ferrocarril, Sería un subsidio ahí. si ya está funcionando hoy el ferrocarril, el del tren de cercanía de Sí. Ipacaraí a Asunción, Sí. el pasaje va a ser más barato desde Ipacaraí a Asunción, más barato en comparación a ómnibus o el tren. Y dejo la respuesta para después del corte. ¿Cómo no? Enseguida regresamos acá desde Unión TV con La Noche Menos Pensada. Continuamos acá en Unión TV con La Noche Menos Pensada. Llegamos hasta usted a través de los canales 17 en la grilla de Personal Flow, 23 en la grilla de Tigo, 28 en la grilla de Copaco TV y también tenemos nuestro sitio web www.uniontv.com.py. Esta noche tenemos como invitado a Alberto Campos, él es responsable del área de comunicación de FEPASA, Ferrocarriles del Paraguay, Sociedad Anónima, que tiene la concesión de todo el sistema ferroviario en Paraguay, y estamos hablando del tren de cercanía, el tren que unirá Ipacaraí con Asunción y por supuesto inclusive con conexiones locales del cual vamos a hablar dentro de un rato, pero la pregunta que quedó latente, si hoy el pasaje entre Asunción y Ipacaraí en ómnibus cuesta, digamos, 8.000 guaraníes, Alberto, Sí. ¿cuánto costaría en el tren? Bueno, nosotros tenemos los estudios que son de prefactibilidad que estimaron entre 7 y 8.000 guaraníes, 6.000. Está en un rango, ¿verdad? De 6 a 8.000 todavía no se puede definir. Básicamente va a costar más caro que un pasaje interno de 3.500 guaraníes, el pasaje de ómnibus común, va a ser un poco más caro, pero va a ser una alternativa. Es decir, no es que se van a eliminar los otros transportes públicos, esto va a ser una alternativa más. En ese sentido, es importante que la gente sepa
que nosotros tenemos muy pocos sistemas. Espera, me confundiste. Sí. Yo te hablé del tramo, una persona que toma en Upacaraí, que se sube al tren de Upacaraí para venir a Asunción. Sí. Actualmente paga 8.000 guaraní, por decirlo una cifra, 8.000 guaraní en ómnibus. Pagaría menos automáticamente, según el cálculo estimativo que están haciendo, ¿verdad? No, realmente según los estudios de factibilidad debería de pagar un poco más. ¿Más de 8.000? Le digo, más que el transporte público. No compares con el área metropolitana. Vos decís 3.500, pero eso es área metropolitana. Correcto. Yo estoy hablando de Upacaraí, Asunción. Y bueno, va a tener un precio único, cualquiera sea el tramo. Aunque venga uno de Capiatá. Aunque venga uno de Capiatá. Por ahora es precio Capiatá no va a único. pasar, por Areguá. Sí, por Areguá. Sí, por Areguá, no, pero sí. Capiatá no te preocupes porque los de Capiatá van a venir hasta... No, por supuesto. Hasta Itagüá, pero digo más que... O Tomaluque y Asunción. Luque y Asunción, Luque, 8.000. sí, Capiatá, El Areguá. precio único. Al de Luque no le va a convenir. Al de Luque sí le puede convenir porque hay una gran diferencia. Por eso les decía que este es un proyecto realmente muy social. Más allá de las ventajas o de las cuestiones económicas que todos ganan, cada municipio va a empezar a cobrar mucho más impuestos por las plusvalías de sus terrenos. Esto tiene un enfoque más social. ¿A qué me refiero? A que la ciudadanía va a tener otra perspectiva del transporte público masivo, porque la gente va a tener lo que se llama cosa desconocida hasta hoy por los paraguayos, la puntualidad. Vos Esa es la gran diferencia. esa es la única principal gran diferencia. Vos podés prever tu viaje y no hay lluvia, no hay granizo que impida que un tren llegue a hora y en el segundo minuto exacto vos te subís a tu tren. Y un corte de luz eventual. Y eventuales cortes de luz están todos previstos porque yo te digo que los sistemas van a tener perfectamente prever los cortes de luz, pero no te preocupes porque son subestaciones todas dedicadas al tren, digamos. El tren va a ser una cuestión básica, va a haber un antes y un después en el transporte público de pasajeros, les aseguro. Va a haber una valoración de tu terreno también. Se va a revalorizar. Y otras cosas, van a crecer las ciudades, las villas y los barrios. Van a crecer cerca de las estaciones, sobre obvio, todo. Claro, hay una larga franja que van a crecer. ¿Te imaginas que vos puedas tomar un tren durante todo el tiempo, todo el día, ¿verdad? 24 horas. 24 horas. Y entonces te conviene tener tu casa por ahí cerca, ¿verdad? Y ese hecho sucede habitualmente, Oscar, cuando inclusive hay un trazado nuevo de ruta. Sí. Habitualmente la gente se acerca a esos sitios, Claro, porque, comercios, vendedores. Sí, automático. Una de las Es vías de automático, comunicación sí, más claro, importantes puede claro. tener, ¿verdad? Y es más, mucha gente se niega y se protesta porque el trazado de ruta va lejos de una ciudad, por También, ejemplo. claro. Actualmente muchas ciudades tienen la circunvalación, ¿verdad? Sí. Vos ya no Bueno, eso atravesás por el supuesto. centro de esa ciudad y por supuesto no les gusta eso, pero Pues es necesario. Son Es necesario costumbres y que van a cambiar, van a yo les cambiar. aseguro. con eso porque se evitan accidentes. el sistema ferroviario ofrece esa puntualidad. Espera, te voy a hacer una pregunta por algunas cosas técnicas. ¿Tu locomotora, o de cuántas? Explícanos un poco una de las siguientes cosas, ¿verdad? Sí. El tema de las locomotoras, por ejemplo, y también la cantidad de vagones que tienen. Eso yo sé que va a variar de acuerdo Claro, a a la la demanda. hora pico y más cosas. Sí. Pero no conozco muy bien. Claro. Es importante que les sistemas. cuente para sentir ya de a poco el tren cerca. Básicamente las locomotoras son máquinas eléctricas, 100% eléctricas. Van a estar motorizadas por una catenaria, que sería un hilo conductor de electricidad que se va arriba, como los tranvías de antes. Ajá. Una opción. La otra se está estudiando, creo que los ingenieros van a llegar a esos detalles. Es la vía va a estar electrificada, esa es otra posibilidad. Pero básicamente el tren va a estar impulsado por una franja que le va a electrificar al tren. Eso implica que la no existencia de ruido, de sonido. Cero ruido y cero vibración. Y cero polución. Cero polución. Entonces yo creo que es un proyecto, es un tren amigable desde todo punto de vista y sobre todo beneficiado principalmente la ciudadanía que está en estos 5 municipios. ¿Cuál es la velocidad estimada del tren en El situación tren normal? puede Crucero, ir- velocidad El tren crucero. puede ir 30, 40 kilómetros por hora, puede ir un poco más, o a lo mejor va a tener que ir menos, pero teniendo en cuenta que de Asunción a Luque es en doble vía y de Luque hasta Upacaraí es una sola vía, realmente la velocidad pasa a ser un poco más, menos importante que la puntualidad. En este sentido,
es importante que la ciudadanía sepa que a las 17 con 17 minutos y segundos viene el tren. Bueno, una cosa, Alberto, vos llegás de Areguá a Asunción. Sí. La estación central va a estar en el Jardín Botánico, ¿verdad? Parque No. Caballero. Parque El Caballero. Sí, correcto. Ahora, yo me tengo que ir al centro, A las oficinas de gobierno nuevas, a lo que o a los sea. abogados, al Palacio ¿Cómo de me voy? Justicia. ¿Tomo un colectivo ahí o van a tener un propio colectivo? Un propio colectivo. Es decir, por ese... Es decir, no voy a pagar... No, por ese ticket que pagaste 7.000 guaraníes, como te dije yo en promedio, puede que cambie esto. Acuérdense que en 3, 4 años va a estar la implementación terminada. Entonces, de acá a 4 años el dinero también cambia un poco. No, hicimos una cifra estimativa. Cifra estimativa, 7.000 guaraníes pagaste y te fuiste desde Patiño, donde está tu casa ahí en el cerro, hasta Parque Caballero. Ahí te bajaste y tomaste lo que se llama una conexión con unos ómnibus eléctricos, que te va a llevar desde Parque Caballero hasta oficinas de gobierno. Ahí va a bajar al mucha puerto. gente. Al puerto. De las oficinas de gobierno va a pasar hasta el Palacio de Justicia. Ahí va a bajar mucha gente. Del Palacio de Justicia al Mercado 4 y vuelve por Perú hasta... Con el Un solo tramo. Un solo tramo, un redondo. Un redondo. Con un solo precio. Con Y el ese- mismo y ese- precio, con el el mismo mismo- ticket. el mismo ticket. El ticket que compraste en realidad en las tarjetas, esta que no puedo decir las marcas, no sé cuáles son, dos. X y Z. Las dos tarjetas que hoy funcionan en el sistema público de pasajeros van a funcionar para el tren también. Por 7.000 ¿Y las guaraníes. paradas son cada esquina? ¿O cada No, parada tipo hay, ómnibus? hay muchas paradas, pero no tantas, digamos. La gente va a empezar a caminar más también. Eso es una saludable noticia para los médicos. Bueno, en enero no están En saludables. enero no es tan saludable, pero básicamente tiene 7 grandes paradas, las ciudades fundamentalmente, y una cantidad, 7 grandes estaciones, perdón. La diferencia entre estación Perdón, yo y me parada. refería al vehículo de El vehículo transporte posterior para- después del Parque Caballero. Ah, no, ese va a parar solamente en estos puntos. Pero ¿y si yo me quiero bajar Y, antes? y la verdad que dejarnos pensar ese detalle, pero la idea es que sea bastante rápido también el redondo, ¿verdad? Se puede realmente estimar una parada, por ejemplo, en el Palacio López y ahí ya te queda todo cerca, ¿verdad? Pero sí, es para que los técnicos trabajen. Yo Ya. estoy Pero adelantando un tampoco poco. puede parar Claro. cada cuadra. Sí. No, pero puede Porque tener tu- justamente tiene un fin eso, ¿verdad? De distribuir rápidamente a la gente y sobre todo a los lugares de mayor concentración. Las oficinas de gobierno en el puerto va a concentrar mucha gente. A nosotros Palacio de nos- Justicia concentra mucha gente. Hicimos Mercado muchas Cuarto concentra Pero encuestas. mucha gente. acordate que esto es para gente que trabaja. Y no toda la gente realiza labores o en la parte de los edificios claro. del Sí, puerto ya sé. o en Palacio de Justicia. No, Hay gente intermedia Hay que que buscar trabaja en uno una intermedio. metalúrgica que estará en Colón y Piribebuy. Hay que, Y se hay, niega a bajar ahí. hay que bajar unos intermedios, supongo los técnicos Claro. van a respondernos con más precisión. De acá a 6 meses, un año vamos a estar trabajando Eso en se eso. sobra. Una consulta que querría hacerte Sí, antes de sí, pasar. doctor. De acuerdo a la ley, la ley Rubén. primigenia de Ferrocarriles del Paraguay, Sí. ¿a cuántos metros a cada lateral izquierdo y derecho de las vías es propiedad del Estado paraguayo? Muy buena pregunta. Zona de dominio. Zona de dominio. Bueno, hay que analizar bien, de 1864 más o menos que tenemos nosotros este sistema ferroviario. El sistema ferroviario fue antes que exista auto, antes que exista todo. Bueno, es importante que se sepa por qué es bueno aprovechar todo el ancho disponible y en algunos lugares no tenés ese ancho. Normalmente por la ley de aquella época era 28 metros de cada lado, claro. Pero en total 14 metros, perdóname, 14 metros de cada lado de la vía. Pero ese mismo, ese mismo metraje no se respeta en todo el largo, porque hay lugares que tienen mucho más ancho. Por ejemplo, llegando ya hacia Areguá se abre, hacia Luque también llega. Antes de llegar a las estaciones, más o menos, ya se empezaba a abrir más las propiedades, por muchas razones, técnicas sobre todo, porque en aquel momento tiraba muchísima chispa y las viviendas muy cercanas eran complicados. Entonces, hay lugares donde disponemos de más ancho y hay lugares donde disponemos menos ancho. Lo normal es 14 metros de cada lado, lo normal. ¿Y por qué es bueno que Ferrocarriles del Paraguay haya hecho respetar esos 14 metros de cada lado en donde existen? ¿Por qué? Porque es mucho más económico hacer un terraplén usando todo ese lugar disponible que tener que
acotar un poquito y meter una cantidad de cemento para sostener, digamos, lo que es un transporte público. Entonces, si dispones de 28 metros, pues usa todo ese terraplén. Los ingenieros coreanos realmente siempre nos decían, encarecería muchísimo si todo es 7 metros, porque cuanto más angosto, más kilos de cemento tenés que poner para soportar el sistema, ¿se entiende? Entonces, 14 metros de cada lado es lo que más o menos Ferrocarriles del Paraguay de antaño disponibilizaba como vía férrea. Vía férrea es igual a dominio público. Y las cosas que son de dominio público realmente se necesita el ancho que se necesite para el servicio que se pretende. ¿Por qué hablas en pretérito? ¿Por qué decís disponibilizaba? Si la ley no cambia y una propiedad del Estado no se rige por un sistema de usucapión, ¿no? No, porque realmente tiene... Esa propiedad es del Estado y punto. Así mismo, pero tiene realidades diferentes. Y te voy a dar un ejemplo nomás. Yo también estoy encargado del área de patrimonio histórico, de la gestión del patrimonio histórico. Y me doy cuenta por los documentos que tengo la suerte de investigar, que realmente cuando se implementó en los años 800, 890, 1900, también se encontraban con diferentes situaciones. Entonces, en la zona, la calle Gondra, por ejemplo, es previa a la instalación del sistema ferroviario. Entonces, en la calle Gondra no se disponibilizaba tanto ancho. Sin embargo, decidieron en aquel momento usar igual la calle Gondra. Hoy es calle Gondra, sí. Antes era vía férrea, sí. Pero les doy nomás como ejemplo, ya estaban las casitas muy cerca del tren. Entonces, hay situaciones realmente especiales desde la época de antaño que realmente se fueron sucediendo, pero lo que ya quedó, ya quedó. Es decir, tenés ese ancho de 14 metros de cada lado en toda la traza. A veces en Coronel Bogado, en zonas más del interior, cerca de Encarnación, teníamos más ancho. Pero básicamente creo que por los estudios de ingeniería, con 14 metros de cada lado, vos haces un buenísimo terraplén. Te quiero hacer una pregunta. ¿Esto llega hasta Areguá? Así es. ¿No a Pacaraí? No, llega un poco antes de la ruta 2 de Pacaraí. Ah, un poco antes. Claro. Viste que la ruta 2 tiene doble... En Pacaraí pues tenés la ruta 2 tenés la que va y la que viene, ¿verdad? A esta te referís. Exacto. Y pasa lo mismo que en la calle Gondra. Tuvimos que... realmente se decidió por patrimonio histórico suspender nomás llegar hasta la estación central de Asunción. Llegamos nomás hasta el Parque Caballero, más que de sobra. Lo mismo en Ipacaraí, para no atravesar dos rutas, o sea, ruta internacional encima, y además tocar un patrimonio histórico tan chiquitito, tan realmente, Ipacaraí tiene realmente bien cuidado su microcentro cerca de la estación, tiene mucha vida cultural. Entonces, nosotros, digamos, los ingenieros vieron zonas muy apropiadas antes de la ruta 2. Ahí va a estar la estación final. La estación ¿Cuántas final. cuadras más o menos serían? No, yo no puedo decirte, Oscar, claramente, Claro, perdón, pero está unas sí. 2 cuadras antes de la ruta, claro. Sí. Y además tengan en cuenta que cada una de estas estaciones, más todavía si es la final, se tiene que llenar de servicios. Eso es automático. Estacionamiento. De todo. Sobre todo en Pacaraí, porque ahí viene ruta 2 y ruta 1. A propósito de terminal, la terminal en Asunción va a estar en el Parque Caballero, ahí sobre la avenida Artigas. Así es. Hay un espacio suficiente ahora, pero teniendo en cuenta esa cantidad de pasajeros que digamos, se estima, 126.000 días. Sí. Porque ahí tiene que llegar y después tiene que hacer las maniobras para regresar. O sea, claro. ¿hay espacio suficiente para eso? Sí, para las maniobras sí. de los... Sí, hay espacio porque realmente estos ingenieros coreanos tienen en cuenta situaciones como, por ejemplo, hacer por abajo, hacer por arriba. Tienen tecnología suficiente para hacer trenes de doble punta. Cuando le van a comer terreno al Parque Caballero. No. Vos sabés que es suficiente. Van a estar en esas oficinas que son del Estado, ¿verdad? Exactamente, son de Ferrocarril del Paraguay propiamente. Son nuestros galpones. Anteriores galpones de encomienda. Digamos. Se encomienda, sí. Bueno, pero básicamente también hay que aclarar, y te agradezco la pregunta realmente, porque los vecinos de cada estación se preocupan un poco cómo va a cambiar su barrio con 100.000 pasajeros por día o 40.000 personas yendo y viniendo. Es importante que se sepa que no van a bajar todos en una misma estación, ni la generación de muchedumbre se va a dar todas en un mismo lugar como pasa en la terminal de ómnibus de Asunción o en otras terminales donde todos juntos llegan. No,
acá se va repartiendo. Nosotros hicimos una encuesta hace un par de años, realmente hace un año más o menos. Una de las principales encuestas justamente es dónde se bajaría la mayor cantidad de gente viniendo desde el interior. Sí. La gente usa mucho IPS y se baja mucho ahí en la zona del geriátrico. Ahora mismo está Artigas, hay un geriátrico. Sí, sí. Yo creo que esa va a ser una terminal importante porque ahí la gente va a bajar, se va a tomar una moto, no sé, cualquier medio para llegar a IPS en una diagonal muy corta y vos ya llegás al Hospital Central. Licenciado Campos, Adelante. estamos hablando, bueno, al menos yo estoy entendiendo que la mayoría de las veces estamos hablando de que va a transportar pasajeros el tren. Yo presumo que mucha gente del interior viene a vender sus cosas, tiene que vender sus tomates, sus papas, sus pollos, elementos de artesanía, sus dulces, acá en Asunción. Así es. ¿Se prevé el transporte de carga también de eso, de ese Sí. tren de cercanía? Sí, en realidad como todo transporte de pasajeros realmente incluye lo que significa la caja de la persona, un bolso, lo que fuere, yo creo que está previsto, no un vagón aparte, eso no está previsto, pero sí como hacen los propios ómnibus cuando uno viene, ¿verdad? Los cargas. Yo entiendo. Antes tenían los mixtos. Los que se mixtos, venían. claro. Yo creo que no va a haber ningún inconveniente en agregarle. Yo sé, por ejemplo, que en otros países usan para subir una bicicleta. Una moto. Los trenes realmente de pasajeros tienen esa dinámica y habrá que analizar. Yo estoy seguro que sí. Estoy seguro que sí, porque es la necesidad. Esto es para la gente. Y la gente va a definir su tren. Nosotros queremos usar un eslogan, de hecho, que se llama Tu tren, tu tiempo. Nosotros tenemos que decidir enfocarnos al ciudadano. Desde la Argentina llegó un término que no es un invento de esa palabra, pero comenzó a utilizarse mucho en la campaña electoral y acá también la gente ya comenzó a utilizar la casta. En el tema de transporte público acá hay una casta. ¿Cómo reaccionará ante el ferrocarril? Pero la respuesta tendremos al regreso del corte. Enseguida regresamos acá desde Unión TV con La Noche Menos Pensada. Continuamos acá en Unión TV con La Noche Menos Pensada. Estamos hablando esta noche del tema tren de cercanía. Nuestro invitado es el licenciado Alberto Campos, responsable del área de comunicación de FEPASA, Ferrocarriles del Paraguay. El tren de cercanía unirá Upacaraí, Asunción y por supuesto todos los pueblos que atraviesa, ¿verdad? Areguá, Luque y otras estaciones. Y además tendrá, con el mismo costo que se paga desde Upacaraí, uno tendrá la opción de utilizar un ómnibus eléctrico que desde la estación que estará en Parque Caballero podrá desplazarse hasta oficinas del gobierno en el puerto, ese conglomerado de edificios construidos pero que todavía no está ocupado. De ahí podrá irse también siempre gratis, o sea, no gratis, con el mismo ticket hasta el Palacio de Justicia. Después de ahí podrá irse al Mercado 4 y luego inclusive otra vez bajar hasta la estación central nuevamente. Alberto Campos, cuenta la leyenda que allá por finales del 50, 60, cuando Asunción dejaba de ser aldea grande, ya era una ciudad desordenada, pero ya era una ciudad, crecía y crecía el negocio del transporte público. Y ellos veían que el negocio iba a crecer aún más si es que el ferrocarril se fundía. Y sorpresivamente el ferrocarril años después se fue a pique, el tranvía también. Entonces, por supuesto, el negocio que tienen ellos. Y entonces hoy en día son los zares del tema. Son los más odiados. Por eso dije la casta recién, ¿verdad? Sí. Bueno, una forma de sintetizar un poco. ¿Cuál es la reacción? ¿Qué reacción ya percibieron ustedes y qué reacción creen que puede haber de parte de los empresarios del transporte público con respecto al tren de cercanía? Bueno, muchas gracias por la pregunta. Yo creo que es un desafío para los comunicadores, justamente que estamos acá todos, evitar guerras y generar romance, dice el uso de la comunicación. Hagamos la prueba de la guerra. Sí. Bueno, efectivamente nosotros tenemos buenísimas relaciones con los gremios transportistas, hemos trabajado bastante, nos hemos acercado, ellos también, porque no genera dudas, y efectivamente hemos concluido que vamos a cooperar. Al principio yo creo que también habrá habido algún miedo de ellos. Ellos insisten mucho que no ganan plata. Es una casta que pierde dinero. Todos los días ellos van y pierden dinero. O sea, el sistema, ellos reconocen que no está bueno. El sistema público de pasajeros
ellos mismos reconocen que no les Hace resulta. unos meses se detectó que Sí. hacía calecita con las tarjetas y ahí Eso es porque no les resulta. ahí no pues. pierden dinero. Bueno, entonces, como realmente reconocen que no es algo que ellos estén ganando muchísimo dinero, este sistema puede colaborar a que por fin ganen plata. ¿De qué manera? Esto ustedes tienen que encararlo de la siguiente forma. Un transporte público masivo de pasajeros en un solo eje, porque eso es lo que tiene el tren. Digamos, de contra el tren que tiene, que no se puede mover de su eje. Entonces la ventaja, digamos, para los transportistas es que van a tener que prever tramos cortitos como alimentadores a ese eje. Cortos Espina de pescado. y eficientes, como la espina de O pescado. colectoras. Sí, exactamente. ¿Eficientes en qué sentido? Van a gastar menos cubierta, van a gastar menos repuestos, van a romper menos sus ómnibus, pero acá van a ser tramos cortitos y eficientes. Entonces van a cargarnos nuestros trenes y ellos van a ganar plata por fin. Es un poco lo que nosotros queremos conversar, de hecho lo venimos haciendo, es un canal de comunicación abierto, estamos disponibles, vamos a estar siempre disponibles y trabajar con los ingenieros que están viniendo en breve, en esa área. Pero de todas maneras, Marcos, siguiendo un poco, tratando de explicar y entender tu pregunta. Acá en el caso de Asunción, si tenemos 2 o 3 paradas, en el caso hablabas del Botánico, hablabas del Parque Caballero, y el bus eléctrico que va a recorrer 2 o 3 puntos. Van a haber zonas, y hay zonas muy pobladas, la gente que viene de Lambaré, la gente de Mariano Roque Alonso, la gente de la parte de, No, de esa gente, Limpio. a esa gente Va el a tren no les va usar ni les viene. La gente que vive en Lambaré, Villa Elisa, San Antonio, van necesariamente a tener que usar Sí. los buses habituales. Y aquellos que eventualmente colisionen con el tramo de las vías del tren, habrán de emigrar a prestar servicios hacia esas zonas Pero que es son cierto lo que dice desatendidas. Alberto, en el sentido de que van a hacer un servicio corto, ¿verdad? Digamos, desde, por ejemplo, desde Pirayú hasta Ipacaraí, Sí. para, digamos, surtir de pasajeros al tren. Entonces van a tener un tramo corto y les conviene mucho Mira, más. yo creo que Sí. la competencia siempre ayuda. Claro que sí. Siempre es ¿Entendés? sana. Y Siempre este era un sana. sistema que no estaba. Esto no estaba. Sí. Entonces, no sé, a lo mejor a mí me conviene, ¿verdad? Venir de Areguá hasta, no sé, hasta donde sea. Sí. Y lo hago así, pero a otro a lo mejor le conviene ir por otro lugar. Entonces, se va a mejorar esto. ¿Sabes qué, Oscar? No Lo sé, que, pienso con algo de lo eso. que vos decís. Ah. Yo, ¿sabes qué? Cruzo los dedos. Ojalá que esto se haga. No sé si hay problemas en el medio que se solucione, pero ya hará. No puede ser que esto se ponga un coto, una barrera, un límite. Esto no puede ser ya. Tenemos que hacer. Mal o bien, pero Estoy de hay que acuerdo hacer. contigo. Y se va a hacer bien, ¿Sabes porque qué? Estoy de acuerdo contigo. Sí. Ojalá se pueda hacer, porque eso democratizaría un poco también el sistema de poder. Que hay mucha gente que no pueden venir porque es lejos, porque se viene mal. Hay que hacer. Que te suba en un tren, un vehículo, que tenga seguridad y que te traiga. Porque te voy Es a un decir progreso bien, eso. los colectivos de Paraguay son una vergüenza. No hay otra palabra. Para mí, mirar, es una vergüenza. y sabes que hay una ventaja que hay que tomar en cuenta si tenés una hija de 12, 15 años que quiere venir a estudiar algún tipo de poesía o no sé, cómo coser ropa a la ciudad de Asunción, donde vivía la abuela, lo que fuere, ya no puede hoy. Hoy ella, la niña de 15, 16 años, 12, 13 años ya no sale de su casa. Esta es una oportunidad. La estación va a estar iluminada, va a estar con guardia, va a tener todo tipo de cámaras. Entonces vos le decías a tu hijita, bueno, andá y vení, con toda la seguridad. Te completo Estoy la- soñando un poco en voz alta. no sé sí, si me claro. Te completo la comprenden. leyenda. Sí. Esa actitud de los transportistas de que decían que al ferrocarril hay que fundirle el tranvía también para quedarse ellos con el negocio, es porque supuestamente cuando el tren funcionaba y funcionaba bien décadas atrás, no permitía que se asfalten una buena cantidad de kilómetros alrededor de la vía férrea para que no haya justamente transporte público. Esa es la otra parte de la leyenda, un poco más antigua. Claro. Entonces, digamos, la suerte de venganza, o por decirlo así, pase de factura. Son procesos. Son Son procesos. procesos. Yo estoy en el área de... Hoy de- otra realidad es diferente. En el área de patrimonio histórico ferroviario, como les decía, es algo que me enorgullece. Estoy acompañando la reactivación de los espacios antiguos. Y la verdad es que me doy cuenta que fue todo un proceso que vale la pena que la gente sepa. Uno no es que el Paraguay dejó de tener tren porque somos todos unos inútiles. Realmente sucedieron las cosas como en un proceso. Y todo sucede desde el momento que terminaba la Segunda Guerra Mundial.
se organizan los grandes bancos y esos grandes bancos vieron a los países pobres en vías de desarrollo o con capacidad de desarrollarse como futuros clientes para sus préstamos. Y te prestaban con dos condiciones. Tengo documentos que están ahí a la lectura de todos ustedes cuando quieran. Principalmente prestaban dinero para el desarrollo con dos condiciones. Echar todo el monte del Alto Paraná y eliminar el tren. ¿Por qué? Porque así como cuando tu abuela te presta plata y te pregunta, ¿para qué vos querés la plata, mi hijo? Y yo quiero regalarle flores a mi novia. No, para eso no. La abuela te presta para lo que a ella le conviene. Eso eran la banca de desarrollo de los años 50, 40, 50 y 60. Los dueños de la banca de desarrollo eran precisamente los petroleros. Entonces, nos prestaban dinero justamente porque estimaban que dentro de 50 años faltaría proteína al mundo, porque iba a haber superpoblación. Los planificadores mundiales decían, hay que prestarle plata a los países que puedan tener capacidad de generar grano, y así hay que echar los árboles, porque si no, no salen los granos. Hoy tenemos una banca de desarrollo totalmente diferente. Ellos te prestaban para hacer asfalto y para eliminar el tren, para hacer rutas. Decían, las rutas traen desarrollo. Tal vez no se equivocaron, yo creo que tenían su razón, las rutas trajeron desarrollo. Pero hoy tenemos un desarrollo tal y una cantidad tal de autos y una cantidad realmente de gente que es justificable convivir ya con el tren. Claro, porque mira, el tema trenes tuvo grandes momentos de crisis en todas partes del mundo, pero luego fueron readaptadas a la necesidad del mercado y sirvieron en el transporte y empezaron a renacer. Pero había mercado, pues, había mercado. Claro. Paraguay tenía que decidir, éramos máximo 1 millón de personas. Mi número de cédula, si cuento, nadie va a creer, 1 millón y pico de personas nomás éramos, hasta hace poco. Entonces, consideremos que no había mercado y había que hacer rutas. Entonces se tomaron esos préstamos con esa condición. Chau los trenes, chau, hagamos rutas. Licenciado, Alberto, te quiero hacer una pregunta. Sí. 2 preguntas realmente. En primer término, que quizás ya ustedes sepan, porque habrán hecho los estudios, que habrán sido una de las primeras cosas que habrán tenido respuesta, es el tiempo de demora, o más que demora, de viaje desde la ciudad de Ipacaraí, desde la estación de Ipacaraí hasta la estación de Parque Caballero. Parque Caballero. ¿Cuánto tiempo les lleva eso? Uno. Sí. Y segundo, que si es que tienen ya estudiado las frecuencias, cada cuánto tiempo, en horas álgidas, horas de Claro. pico, y en horas normales. Yo voy a ir al tren y voy a saber que en cuánto es mi máximo tiempo de espera. Bueno, Esas 2 sí, preguntas. se estudiaron, solamente que son todas respuestas, digamos, todavía no muy precisas, ¿se entiende? Es decir, estamos estimando que menos de 1 hora vos estás en tu destino, menos de 1 hora. Y Pacaraí, Parque Asunción, Caballero. Pacaraí, menos de Parque 1 hora. Caballero, menos de 1 hora. ¿Cierto? Y son 48 a lo mejor, kilómetros. Y sí, a lo mejor podés hacer en 1 hora, vamos a suponer. Y vos me decís, bueno, pero no es tampoco tanto el ahorro de tiempo. Pero poniéndonos en el lugar de la persona que toma 3 ómnibus o 2 ómnibus, realmente le ahorra el tiempo. Poniéndonos en el zapato de la persona que maneja desde Areguá hasta Asunción Y le toca horas pico. y les toca horas pico, realmente Y tener más de 2 horas. finalmente esa 1 hora Sí. realmente vale la pena. Es un servicio que vos sabés que en 1 hora estás en destino. Por supuesto, el destino más vendido podría ser la zona esa que les dije, de Artigas y Lombardo. Ese es Ajá. uno de los destinos más vendidos probablemente según las encuestas. Otro podría ser más o menos el Botánico, porque ahí hay diagonales que van directo hasta el Shopping del Sol, Shopping Una pregunta, la ¿y galería. esas estaciones serían alquiladas o...? Son propias del sistema ferroviario, No, las ya sé, estaciones. no, la estación es local, pero la explotación también. Se puede tercerizar la gestión comercial, Sí. se puede hacer un pequeño shopping, alianzas estratégicas, llamamos a los inmobiliarios que quieran hacerlo, sin problema, se acercan a FEPASA y dicen yo quiero poner tal o cual servicio a la vuelta. La segunda pregunta... La segunda pregunta me refería al tipo de frecuencia. ¿Cuánto es el tiempo 8 máximo? de espera? minutos es el máximo que puede... Cada 8 minutos va a haber tren. Claro, en las horas pico. Cada Sí. 8 Pero- minutos. Sí. Y en las horas... Y hay unas horas que pueden llegar a hasta 20, media, no sé, no creo que llegue a media hora. Deberíamos confirmarlo, pero sé que no Pero es más de 20 ahora las minutos. 24 horas. 24 horas.
Pero, y tiene razón de ser de que haya 20 minutos inclusive Tiene. a las 3 de la madrugada. a las 2 de la madrugada. Ellos tienen un sistema. La verdad es que sería espectacular que dentro de un par de meses, cuando estén trabajando los ingenieros mucho en sus cosas, sobre todo la parte de ingeniería de suelo, ¿verdad? Que es la que primeramente van a venir a trabajar. Pero acompañan a esa delegación también la parte de ingeniería ferroviaria y del sistema de pasajeros. Te comprometemos a que lo Me traigas. comprometo también a traerle, porque estos coreanos nos pueden contar cosas que realmente nos llaman mucho la atención, cómo ellos realmente manejan millones de personas en un día. Pero eso es bueno, Marco, lo que está diciendo, porque hay mucha gente que trabaja en el mercado 4, mercado de abasto. Claro, claro. Los mozos que tienen que ir inclusive después de una fiesta. Madrugada. O locales, O sea que de locales gastronómicos. va a hacer revivir esa vida nocturna, la parte gastronómica sobre todo. Claro. La parte No, de mucho tiene. discotecas. Mira, encuentros. ubicate nomás una persona que trabaja en un servicentro, por ejemplo, te digo, ¿verdad? Sí. Hay miles, hay muchos, ¿verdad? O que esté en un Hospital. En un hospital, o en un supermercado que salen a veces O a las guardia. 11, o guardia, que tengan que tomar, ¿cómo hacen hoy en día? Parece que se quedan a esperar que venga un colectivo, con la suerte que venga, y te lleva a donde... O se empeña, compra una moto y corre peligro todos los días. No, claro. Lo que pueden hacer, cuando están acá, se van hasta cerca de Areguá y pueden dejar su moto ahí. Y Son se van a su cambios casa. profundos Cambios que que van a genera haber. en la sociedad. Nunca me voy a olvidar, Taca Chase decía, hay cambios sociales que no se perciben, pero que están y que después te das cuenta. La moto fue uno. Sí. La moto, el celular. Estos son cambios drásticos que realmente cambian la sociedad. Hoy en Cambian. día, a mi señora ya no le voy a poder decir más, llego tarde por culpa del tráfico. Sí. Hay una posibilidad de que se extienda. Este tren de cercanía es el primer intento paraguayo de hacer revivir el tren. Hay estudios dentro de FEPASA de otro emprendimiento de llegar a Encarnación y Ciudad del Este con un sistema de tren. Sí, desde luego FEPASA tiene un sistema que se llama iniciativa privada, que está abierto a la gente entendida en sistemas ferroviarios, que nos oferte, nos proponga este tipo de alianzas por las cuales se pueden gestionar trenes o de pasajeros o de cargas. Pero estamos hablando de pasajeros. De cargas hay una infinidad de posibilidades y varios ya se están trabajando. Hay uno que ya está activo o semiactivo, punto ya, de Encarnación Posadas. Eso es carga, eso es una maravilla. Pero respondiéndote un poco, realmente aquí hay alguien que es muy importante, la gente no se da cuenta, pero es casi tan importante que el presidente de la República, que es el Caraí intendente. El intendente ya está mirando al tren como un retorno a su vieja época dorada. Entonces, un intendente de Paraguarí no va a esperar mucho tiempo para hacer algún tipo de fórmula que le convenza otra vez a los coreanos que se vaya un poquito más del tren. Hay fórmulas, de hecho que hay fórmulas y los municipios están como están realmente hoy. De hecho que en mi área, que es el Patrimonio Histórico Ferroviario, fundamos lo que se llama la Asociación de Municipios Ferroviarios. Son 40 municipios que han dejado de tener tren, pero que están unidos por este sueño. Yo creo que Paraguarí pronto va a tener su tren. Qué buena noticia. Sí. Finalmente, Campos. De la mano de los municipios. Perdón. Claro, finalmente. Dijiste durante el programa que se estima que a principios de 2025 ya se empezarían las obras. Así es, así es. Es una Bueno, estimación, por favor. Bueno, si no empieza a principios y empieza a mitad de 2025, Sí. ya automáticamente te van a asociar con el Metrobús. Así Sí, que no, prepárate. hay que atender muy bien lo que se dice, lo que se promete. Yo Sí. vengo a decirles que es una estimación. 25 es un año importante. Y hay que saber que nosotros creemos que lo más prudente sería arrancar desde Pacaraí. Ir viniendo hasta Asunción. Correcto. Gracias por tu presencia esta No, noche. por Nos diste favor, un buen gracias por la pantalón al presidente. invitación. Muchas gracias, le digo. Correcto. Muy bien, Muy Y gracias. a usted también, Alberto. muchas gracias por su atención. Será hasta el próximo programa.